¿Qué se relaciona con el libre comercio? Algunas de las mentiras. Creación de empleo, mejora de calidad de los productos, libertad de establecimiento a la empresa. ¿Qué más cosas nos cuentan en relación con el libre comercio? Competitividad, más beneficios, mayor acceso de las personas a los bienes y servicios comercializados, salarios iguales, precios iguales, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos de libre comercio, siempre existía, digamos, una vertiente más hacia el interior. Cuando hablamos de libertad de empresa, ausencia de obstáculos, y ahí se refiere sobre todo a la regulación gubernamental o el intervencionismo, tanto de gobiernos locales, regionales o estatales, pero sobre todo cuando el capital y el poder económico y político se refiere al libre comercio, se refiere a una contradicción y a un enfrentamiento a nuestras libertades y a nuestros derechos fundamentales. Eso es muy importante porque siempre intentan distorsionar como si todo lo que estuviera bien para las empresas y para el capital estuviera bien para las personas y para el medio ambiente. Y eso, justamente con el libre comercio, podemos demostrar muy bien cómo ha sido justo lo contrario. Por supuesto, cuando nos hablamos de nuestras libertades, pues hablamos, por ejemplo, de nuestros derechos laborales. Pero cuando hablan del libre comercio, hablan de la homogenización de horarios, por ejemplo, de apertura de establecimientos comerciales. Entonces, cuando Esperanza Aguirre hace una ley a nivel de la Comunidad de Madrid de liberalización total de los horarios de los establecimientos comerciales, eso se remonta en realidad ya no décadas atrás, sino incluso, digamos, centenares de años atrás. En 1765, siglo XVIII, ya teníamos algunas de los antecedentes para hablar del libre comercio a nivel de la economía en España. En 1765, por ejemplo, se suprimió una tasa sobre el comercio de trigo y tenía algunas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, hubo muchos capitalistas en aquel entonces que hacían un acaparamiento fuerte de trigo y en consecuencia se aumentó el precio, pero sobre todo generó revueltas sociales. Pero también se creó ya en aquel entonces una burguesía que se especializó en la importación más barata del trigo por la venta por debajo del precio de coste en el Reino de España de aquel entonces. También bajo Carlos III, también 1765 y luego más tarde en 1778, se abrió la libertad de comercio con las Américas. En aquel entonces el tema del comercio con las colonias en América Latina estaba muy centrado y tenía el oligopolio la casa de contratación de las Indias, ¿no?, que estaba situado en Cádiz. Pero claro, cuando hablan de esto, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, uno de los capítulos más desconocidos del libre comercio del Reino de España con las colonias. Pues, por ejemplo, el tráfico de esclavos. Entonces, esa casa de comercio de Cádiz era una de las mayores empresas de tráfico de esclavos entre África y las colonias en Latinoamérica. Luego, más tarde, en el siglo XVIII, se establece incluso más liberalizaciones en el comercio y existen grandes oligopolios en el comercio de tráfico de esclavos. Una empresa francesa y más tarde una empresa inglesa, incluso se dan los primeros momentos de especulación con deuda pública a través de la promesa de traficar con esclavos y luego el retorno con recursos naturales a Francia e Inglaterra, y se dan incluso los primeros casos de empresas que van a la bancarrota en el siglo XVIII justamente por esa especulación que se da en aquel entonces. Pero bueno, no me quiero remontar y además hoy no era el tema, digamos, de hacer, digamos, un retorno, digamos, a esa época, pero quiero remarcar que el tema del libre comercio en la teoría económica, pero sobre todo en las políticas públicas, nos acompaña desde hace mucho tiempo atrás.
pero las actuales políticas se enmarcan claramente de lo que ha sido la construcción del mercado económico y del más liberalizado a nivel mundial, que es la Unión Europea, con la integración económica. Y un momento importante para impedir los controles fronterizos, ¿cuál año fue? A ver si alguien se acuerda. Maastricht, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de los acuerdos de Schengen? Que no solo son para las personas, sino Schengen, firmado en 1985 y que entró en vigor en 1995, en realidad era por abolir y reducir las enormes colas de camiones que existían en esa época, pero mucho atrás también, en las fronteras dentro de la Unión Europea. Entonces realmente los grandes lobbies del comercio interior en la Unión Europea habían presionado a los gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea de años atrás para eliminar estos controles fronterizos porque ralentizaban muchísimo el comercio intracomunitario. Entonces Schengen, que efectivamente ha facilitado, entre comillas, el movimiento de personas dentro de la Unión Europea, pero realmente era para facilitar el comercio intracomunitario. Y luego ya podemos también hablar cómo se trata a los extracomunitarios y cómo luego Schengen ha facilitado pues mayor control policial dentro de la Unión Europea y luego mayor construcción de muros y de la Europa fortaleza hacia los inmigrantes y hacia los extracomunitarios. Pero eso por el momento también lo dejamos aparte, ¿vale? Entonces tenemos esa parte de comercio interior de la Unión Europea y el comercio exterior. Como sabemos, cuando se habla del libre comercio se refieren muchas veces a la eliminación de aranceles. Los aranceles que en su momento no era solo una cuestión de fuente de ingresos para los presupuestos públicos y para la regulación del comercio y del flujo de capitales, sino también los aranceles y otros tipos de proteccionismo. Proteccionismo en nuestra lectura no es una palabra negativa, pero la han convertido en una palabra negativa, pues proteccionismo puede hablar también de cupos, puede hablar de contingentes, puede hablar de reglamentos, requisitos sanitarios, calidad de los productos, derechos laborales, derechos ambientales y muchísimas otras cosas, ¿vale? Claro, a lo largo de las últimas décadas hemos conseguido muchísimos derechos sociales y derechos laborales, con luchas sindicales, con luchas sociales muy importantes. Cuando no permiten, a través de cambios internos en algún gobierno, de cambiar estas cosas, o cuando no permiten hacerlo a nivel de la Unión Europea, muchas veces son los tratados comerciales que permiten cambiar estas cosas. Así que cuando hoy nos referimos a la desregulación del mercado financiero, cuando nos referimos a la pérdida de derechos laborales, cuando hablamos que algunas inversiones en las industrias hayan generado grandes contaminaciones, como el sector papelero, el sector químico, el sector agrícola, muchas veces fueron las políticas comerciales que permitían que los inversores y el comercio interior y exterior era superior a las regulaciones ambientales, sociales o laborales establecidos a nivel nacional o a nivel comunitario. Y eso, por supuesto, también hacia el exterior de la Unión Europea. Cuando nos referimos a esa posibilidad del capital a crecer en el exterior a partir de la década de los años 70, justo nos topábamos que había a nivel mundial tendencias políticas, de políticas económicas, que justamente protegían sus economías para salir de la pobreza, para crear empleo o para establecer regionalismos alternativos. Estos casos tenemos en Asia, lo tenemos en África, lo tenemos también en Latinoamérica, donde justamente después de haber tenido guerras de liberación, enfrentamientos con sus ex colonias, como el caso de Commonwealth de Inglaterra, Francia, o también, digamos, la liberación de los estados coloniales de otro tipo,
pues teníamos en muchos casos gobiernos pues muy progresistas y que querían salir adelante estableciendo economías, industrias propias, dependiendo de su propia capacidad de generar ingresos económicos, de crear empleo y de generar bienestar y salir de la pobreza y sobre todo de la dependencia de las colonias hacia donde se exportaban fundamentalmente pues mano de obra barata o en muchos casos materias primas muy baratas. Y claro, en estos marcos molestaba muchísimo al gran capital, tanto de Estados Unidos, de Japón o de la Unión Europea, que a partir de los años 70 se querían internacionalizar por las limitaciones que establecían los marcos regulatorios. Por eso, no era casualidad que a partir de los años 80, donde el capital todavía era mucho más líquido y era todavía mucho más capaz de moverse a nivel internacional, se establecía la Organización Mundial de Comercio, salido de unas negociaciones largas, de 1987 hasta 1995, cuando se cerraba, digamos, una ronda enorme de negociaciones de liberación comercial que se llamaba la Ronda de Marrakech. Bueno, con esa Organización Mundial de Comercio, a partir de 1995, se abren 3 grandes nuevos capítulos, que es muy importante porque cuando hablamos de libre comercio, muchas personas piensan que solo nos referimos al comercio de los contenedores, al comercio de recursos naturales, pero el libre comercio a partir de la década de los 90 entra en muchos otros temas. Y cuando hablan de la eliminación de barreras no comerciales, ya no solo nos referimos a la abolición de los aranceles que en muchos casos ya no existen a nivel internacional, sino también se refieren a las barreras no comerciales. Y ahí nos referimos a las legislaciones laborales, a las legislaciones ambientales, a las legislaciones que incluso pueden existir a nivel agrícola, de los servicios, etcétera. Porque a partir de los años 90, lo que se veía claramente que los acuerdos comerciales entran en temas como los servicios públicos, la eliminación de la protección de que tengamos el derecho a los servicios públicos y entran fuertemente ahí. Y muchos otros servicios, entre ellos, por ejemplo, los servicios financieros, los servicios bancarios, que a partir de esa década se vuelve a desregular completamente. Pero entran también muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la contratación pública. La contratación pública siempre ha sido una herramienta de las economías locales para favorecer pequeñas y medianas empresas. Pues también la contratación pública entra en ese tema. La propiedad intelectual para la biopiratería en los países del sur, para la cuestión de la cultura, la música, etcétera. Todas son cuestiones que entran en la década de los 90 y un capítulo muy importante, la agricultura y la alimentación. Cuando realmente la alimentación y la agricultura se convierten en una gran mercancía y dejan de ser un derecho universal. Bueno, eso un poco para empezar a poner el marco de dónde nos tenemos que situar cuando hablamos de las políticas de libre comercio. Claramente podemos desmontar la primera mentira que hemos mencionado, la mejora de la calidad de vida. Hemos visto una explotación atroz de la fuerza de trabajo, una explotación atroz de la mano de obra en los países del sur hacia donde se liberalizó y se extendió la economía europea, una destrucción de pequeñas y medianas empresas y de las industrias propias en estos países, una pérdida tremenda de los empleos. En algunos casos hablamos de que se habían adquirido 50-60% del desempleo, como en algunos países africanos, una carrera hacia el empeoramiento de condiciones laborales y ambientales y sobre todo un deterioro de los estándares de salud y seguridad en muchos de los productos que se producían. Bien, esto es un poco el contexto en el que nos enmarcamos cuando hablamos del libre comercio con los países del sur. Como hemos dicho,
las políticas de libre comercio de la Unión Europea siempre han recibido mucho apoyo, porque era el elemento fundamental que convirtió la Unión Europea en el mayor mercado, en el mayor inversor de capitales extranjeros en el mundo, en el mayor exportador de productos y servicios, y también en el mayor importador de bienes y servicios. Pero claro, si comparamos la Unión Europea de los años 60, 70, donde existía una gran capacidad industrial y donde han explotado hasta las últimas reservas, los recursos naturales dentro de la Unión Europea, y de repente tenemos una externalización, una internacionalización de estas industrias más contaminantes hacia los países del sur o los países emergentes, estableciéndose sobre todo en los que hoy día son los países de mayor crecimiento económico, tipo Brasil, China, India, Sudáfrica. La Unión Europea se convirtió en una economía de servicios, tanto a nivel de generación de Producto Interno Bruto como también de generación de empleo. Y claro, una economía que quiere ser una de las mayores economías, que se depende tan fuertemente en el crecimiento económico, en la generación de empleos del sector de servicios, por supuesto necesita tener un control sobre las economías en el exterior, donde tiene establecido sus fábricas, pero sobre todo donde depende de la importación de recursos naturales. La Unión Europea, por ejemplo, en el sector agroalimentario, somos al mismo tiempo el mayor importador y el mayor exportador de materias primas agrícolas o de alimentos. Pero claro, ahí hay un factor que es muy importante. Hay algunos economistas que hemos escuchado, por ejemplo, el domingo pasado, como José Manuel Naredo y Óscar Carpintero, que en sus libros explican una cuestión muy importante, que es cuando nosotros construimos una casa, las materias primas para construir la casa y la mano de obra son muy baratas. Pero luego hay algunos empleos que se cobran muy caro. Por ejemplo, el que vende la casa o el procurador que ponga la firma. Entonces, ha pasado a lo largo de las últimas décadas lo mismo con la Unión Europea. Se quedó con el interés y el valor añadido más importante de la cadena de producción. O sea, hemos importado durante mucho tiempo materias primas muy baratas, además las cadenas primarias de la producción también con mano de obra muy barata en los países fuera de la Unión Europea, y luego hemos añadido el valor más importante a los productos y luego hemos exportado estos productos. Por lo tanto, los países en el exterior han tenido que pagar precios muy importantes para los productos que hemos generado ahí, tipo automóviles, maquinaria, tipo de óptica, tipo, digamos, de electrónicos y muchas otras cosas, ¿vale? Esa regla del notario, lo que llama José Manuel Naredo, eso se ha utilizado mucho en el comercio internacional de la Unión Europea. Y si ahora vamos a los países del sur, ahí uno de los mecanismos de tener ingresos para los presupuestos generales del Estado eran los aranceles. Los aranceles en las dos vías. Uno, en el momento cuando los países del norte, en concreto la Unión Europea, sacan los recursos naturales muy baratos y las exporta hacia Europa, ahí establecían un arancel, y al mismo tiempo cuando importaban productos manufacturados y de mayor valor añadido, también se establecían aranceles. En un momento como la crisis económica de ahora, que ya también había en los años 70, ¿cuál es el lema de los países de la Unión Europea y de las instituciones como la Comisión? Vamos exportando hacia el exterior y así vamos a salir de la crisis. Cuando más cosas exportamos, cuando más invertimos capitales en los países del sur, más fácilmente vamos a generar empleos y vamos a salir de la crisis aquí. Eso son más o menos las mentiras que nos cuentan. Hoy queremos analizar concretamente uno de los tratados de libre comercio con dos países que son económicamente absolutamente desiguales, como es Colombia y Perú. Aquí hay alguna persona de Colombia, no sé si no veo ninguna persona igual de Perú.
¿De Perú hay alguien? ¿De Colombia? Vale. Pero más o menos nos hacemos una idea de la realidad socioeconómica, ambiental de países como Perú y Colombia, donde los ingresos son absolutamente desiguales, donde existan grandes cuotas de empobrecimiento, pero sobre todo donde si hacemos una comparación entre los ingresos medios en Perú y Colombia y con los de la Unión Europea, incluyendo por supuesto los países más pobres de la Unión Europea como Rumanía, Bulgaria, etcétera, aún así tenemos un ingreso medio por año que puede ser 3,3 o 3,6 veces superior de los ingresos medios anuales de países como Colombia y Perú. Pero claro, no podemos comparar un mercado único con una moneda única como el de la Unión Europea, con más de 500 millones de consumidores y habitantes, con mercados más pequeños como son los de Colombia y Perú. Y se parte siempre en estas negociaciones comerciales de esa falsa premisa que las negociaciones son entre iguales. Otra de las cuestiones, más allá de la asimetría tan grande que existe, Colombia y Perú estaba inmerso desde hace años atrás en un proceso de integración regional con Bolivia y Ecuador. Eso quiere decir que la misma construcción que la Unión Europea experimentó desde los años 50 para acá, justamente primero fortalecer, proteger sus propias economías, creando industrias propias, creando empleo y creando mercado interior, primero vendiendo en el interior y luego a los vecinos, creando, digamos, un tejido económico e industrial propio, protegiendo sus fronteras, cobrando caros aranceles para los productos desde afuera, compitiendo con economías como las de Estados Unidos o Japón, pero importando muy barato recursos naturales. Ese mismo proceso la Unión Europea no quiere permitir a otras economías mucho más pequeñas como son las latinoamericanas o las africanas. Y ahí ha establecido, digamos, unas políticas para poner en competencia a los países latinoamericanos, en vez de permitirles un proceso de integración propia. Porque lo conocíamos de los años 70, cuando Argentina y otros países tenían políticas más hacia el mercado interior, eran momentos cuando más cuota de empleo tenían, cuando más generaban servicios públicos, cuando más generaron cuotas de empleo. Eran los momentos antes de la dictadura militar en Argentina. Y claro, ese tipo de modelos de autosuficiencia, de creación de tejidos económicos propios y una menor dependencia de las grandes economías del norte, esas son las políticas económicas que no quiere permitir la Unión Europea para los países del sur. Pero es más, cuando hablamos de Colombia, y no sé cuántas personas conocen un poco la coyuntura, pero estamos hablando de casi 5 millones de personas desplazadas a nivel interno. Personas que han huido de la guerra interna, gente que han ido huyendo de emprendimientos de grandes minerías, de grandes explotaciones agrarias, también de violencia generada por agentes económicos, también de la Unión Europea. Cuando hablamos de Perú, estamos hablando de que había durante muchos años una dictadura militar y posteriormente una gran apertura económica y comercial. Y vuelvo a insistir, cuando hablamos de la apertura comercial, no solo hablamos de abrir las fronteras, abolir los aranceles a los productos importadores, sino hablamos fundamentalmente una intervención económica y política en las políticas económicas, comerciales, financieras, fiscales, laborales, ambientales de estos países. Porque esto de lo que se trata cuando hablamos de las políticas de libre comercio es una forma de golpe de Estado económico
financiero, pero de otra forma, bajo la piel y las palabras del derecho comercial internacional. O sea, en realidad es otra forma de dictadura económica, otra forma de hacer ajustes estructurales, pero con el cuello blanco. O sea, siempre con la norma en la mano, siempre con la ley en la mano. Eso es establecer las normas del derecho comercial internacional. Y esto, como digo, se ha hecho a partir de los años 80 con las formas de la Organización Mundial de Comercio, que se estableció en los años 90, pero se ha establecido también a través de tratados bilaterales o incluso intrarregionales, porque como bien sabéis, el capitalismo hoy día es global y lo que ha pasado en la Unión Europea también se ha ido sucediendo pues en Estados Unidos, Canadá y México, que establecieron en 1994 un tratado de libre comercio de esta región de Norteamérica. También en Asia tenemos el mayor mercado integrado que se va desarrollando y con China, digamos, uno de los mayores componentes. O sea, los procesos de integración económica y comercial como tipo Unión Europea también se han ido estableciendo en otras áreas del mundo. Por eso hoy en día existen negociaciones comerciales ya no solo entre países, sino también entre regiones. Cuando hablamos de establecer un tratado de libre comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú, tenemos que ver que lo que importamos fundamentalmente de estos dos países son recursos naturales. Y como insistimos siempre, recursos naturales no solo a un precio muy barato, sino un precio que no incluye ni todos los costes económicos de la destrucción ambiental generado en estos países, ni tampoco la fuerza laboral y la destrucción de tejido industrial, tejido económico y tejido de las comunidades que con esta importación de recursos naturales se destruyen. Importamos muy barato materias primas agrícolas, materias primas forestales. Importamos, por ejemplo, flores. Colombia es uno de los países que más flores exporta en el mundo. Y por eso, muchas veces, cuando entráis a comprar flores para unos amigos, los amantes o quien sea, cuando estas flores realmente han recorrido un largo camino desde Ecuador o desde Colombia o desde Kenia, no solo han, digamos, destruido el tejido económico local porque realmente solo producen para la exportación, sino también están directamente vinculados a ciclos económicos manchados de sangre. Porque en Colombia hay que saber en qué condiciones trabajan las mujeres en las plantaciones de flores, qué condiciones laborales existen ahí, prohibición de crear sindicatos, en qué lugares viven estas mujeres que tienen unos ingresos económicos de miseria, salarios de esclavitud. También muchas veces existen utilización de los cuerpos de las mujeres en las plantaciones de flores para violarlas. Muchísimos otros ejemplos podríamos poner. Existen organizaciones que han hecho muchísimos informes, el internet está lleno de informes que hablan de los impactos económicos, sociales, ambientales de la producción de flores en Colombia para el mercado europeo. Y ahí podríamos ir de producto en producto que nos parecen ya imprescindibles, entre comillas, de nuestra vida cotidiana y que muchas veces están directamente vinculados a algunos crímenes económicos, ambientales o laborales en algún otro país. Pero claro, la Unión Europea, que depende tanto de la importación de materias primas baratas, necesita acceder a las economías que tienen estos recursos naturales. España, por ejemplo, importa carbón de Colombia. Importamos oro. Importamos muchísimos otros minerales. Y Perú, uno de los mayores exportadores de oro, pero también de otros como cobre. Rápidamente nos damos cuenta, para mantener una economía basada en las altas tecnologías
y en el alto valor agregado, como son los teléfonos móviles de Nokia en Finlandia, por ejemplo, etcétera, no pueden vivir sin esta extracción de minería. Entonces, uno de los objetivos de la Unión Europea para hacer este tratado de libre comercio con Colombia y Perú es abrir y ampliar el acceso a recursos naturales. Porque, como sabéis, también existen algunos países donde han cambiado los gobiernos. Caso Bolivia, caso Venezuela. ¿Y cuáles fueron las primeras medidas de políticas económicas que tomaron? No eliminaron la minería, ni eliminaron las explotaciones de recursos naturales absolutamente atroces a veces con nuestro medio ambiente y con la gente. Simplemente impusieron una mayor pago de regalías a cada tonelada o a cada, digamos, barril de extracción de recursos naturales. Y eso a su vez genera más ingresos económicos para estos países y a su vez da para hacer políticas públicas de salir de la pobreza, mayor inversión en educación, sanidad pública, etcétera. Y claro, mayor regalía significa para las empresas pues que la extracción de los recursos sale más caro y por cada unidad vendida en la Unión Europea también aumentan los precios. Y por lo tanto la famosa competitividad que tanto nos han metido en el cerebro, pues se reduce la Unión Europea frente a otras industrias y por eso hoy en día su ventaja comparativa de la Unión Europea frente a China, frente a la India, frente a Brasil, frente a Sudáfrica o otros exportadores como Taiwán, como Indonesia, Filipinas, están bajando considerablemente. Pero hay otros procesos que políticas públicas de gobiernos, que no tienen que ser de izquierdas, pero simplemente han visto que aquí en el capitalismo, cómo funcionan las cosas, pues imponen una serie de políticas para impedir que los recursos naturales se exporten hacia los competidores económicos. Y por eso, países como China, países como Rusia, países también latinoamericanos y algunos africanos, han empezado a tener políticas de restricción de exportar recursos naturales hacia sus competidores comerciales. Una política absolutamente legítima de cualquier gobierno del mundo. Pero claro, una Unión Europea que depende tanto de la importación de recursos naturales, pues eso lo ve con ojos bastante preocupados y por eso establece políticas comerciales que empieza a negociar con estos gobiernos para eliminar las restricciones de exportación de recursos naturales. Eso también aplicado en un sector de enorme importancia actual cuando queremos sustituir parte de nuestro uso de recursos fósiles como el petróleo por biomasa. ¿Dónde se produce gran parte de la biomasa en el mundo? En los países tropicales y subtropicales. Colombia y Perú son un gran productor de biomasa, son una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo y donde ha crecido enormemente en estas últimas 2 décadas procesos de deforestación y de cambio de uso del suelo, quiere decir de ecosistemas naturales hacia grandes monocultivos de producción agraria. Pero no estamos hablando de lechuga, tomates y productos agrarios para que la gente salga de la pobreza y del hambre en sus respectivos países, sino estamos hablando de grandes monocultivos de productos que se exportan al mercado internacional. Y eso, pues en el pasado, puede haber estado relacionado con el banano, con productos tropicales, con el café, té y las flores que hemos mencionado. Estos eran productos típicamente exportadores en el pasado, pero esto ha cambiado en estos últimos 10 años, cuando realmente la biomasa ya no solo son esos productos que nosotros compramos en el mercado, sino la biomasa de repente se convierte en un elemento estratégico dentro de la industria, pero también del sector energético. Porque se puede coger la biomasa líquida, por ejemplo aceites vegetales, para producir agrocombustibles para el sector del transporte motorizado. Podemos generar electricidad, podemos generar calor, pero también podemos coger estos aceites vegetales para hacer pintura, para hacer cosméticos, para hacer helado, chocolate y muchas otras cosas en el sector agroalimentario. Así que la biomasa
de repente se convierte en uno de los elementos del comercio internacional muy importante y estratégico cuando estamos aumentando los precios del petróleo y cuando también los recursos fósiles cada vez son más escasos y están decayendo. Entonces, otro objetivo de la Unión Europea para Perú y Colombia es importar biomasa a gran escala. Otro de los problemas fundamentales, la agricultura colombiana y peruana, en comparación con la agricultura de la Unión Europea, altamente subvencionado. Sabéis que todavía hay casi 50.000 millones de euros de los presupuestos anuales de la Unión Europea destinados a la política agraria común, a la PAC. Entonces reciben muchísimos elementos de subvenciones que la agricultura es capaz de producir productos baratos que luego son exportados a agriculturas mucho más débiles. En el caso de Colombia estaríamos hablando que por la importación de leche en polvo, que tiene un precio de coste por debajo del precio de producción en Colombia, se podrían poner en bancarrota hasta 400.000 pequeños ganaderos de producción de leche. Esto en un país como Colombia. Los mismos afectaciones podríamos también tener en el sector de carne y en el sector de producción de cereales, que ya se vieron afectados por acuerdos comerciales similares con Estados Unidos y otros países del norte. Entonces ahí tenemos otro elemento. Los tratados de libre comercio sirven para poner en competencia, para contraponer los intereses de agriculturas fuertemente subvencionadas y pequeñas agriculturas, donde muchas veces emplean el 30-40% de la población todavía en el campo y que viven de estos ingresos, frente a unas economías como la de la Unión Europea, donde solo el 5% de los empleos se crean en el mundo agrario. Así que tenemos otro proceso de crisis de acumulación de capitales en la agricultura, y esa crisis y sobreproducción en algunos sectores y el abandono del mundo agrario en otros, luego sufren los países como Colombia y Perú, con los que se quiere firmar estos tratados de libre comercio, que luego pierden muchísimos empleos al importar productos por debajo del precio de coste de producción. ¿Sabéis? Los grandes emprendimientos para hacer minería, grandes monocultivos de la agricultura, necesita grandes infraestructuras de transporte. Puertos, aeropuertos, grandes infraestructuras de transporte para los camiones, pero sobre todo una gran cantidad de electricidad para los nuevos centros de producción nacional. Pues grandes infraestructuras necesitan desplazamiento de gente. Por eso vemos que muchas veces en estos países donde se hace una apertura comercial y económica y la creación de grandes infraestructuras, tenemos automáticamente grandes desplazamientos de personas por la creación de estas infraestructuras. Pero también en estos países existen todavía poblaciones indígenas, en algunos casos incluso no contactadas, como en la selva amazónica y en otros sitios. Pues existe una Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene un convenio, el convenio 169. Según este convenio, es de obligatorio cumplimiento para los estados de hacer una consulta previa de cualquier emprendimiento económico, como grandes infraestructuras, grandes minerías o grandes emprendimientos agrícolas. Y deberían preguntar a las poblaciones locales, a las comunidades, si están o no están de acuerdo con estos proyectos económicos. Pues no solo hemos visto cómo estos convenios han sido violados sistemáticamente en estos países del sur, sino claramente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú y Colombia va a servir para violar todavía más este convenio de la Organización Internacional del Trabajo y ir por encima, aplastar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas. Otro de los elementos fundamentales es la cuestión del control de flujo de capitales. Aquí hemos vivido o estamos viviendo una crisis económica por una crisis financiera
y por la no regulación de los flujos de capitales. Y pensamos que los gobiernos habrán tomado nota de este fracaso de las políticas de desregulación de los mercados financieros, pero no. Si cogéis los textos de los tratados de libre comercio con Colombia y Perú, tenemos un ejemplo más donde se prohíbe el control sobre los flujos de capitales, pero sobre todo se prohíbe la eliminación o el control o la regulación de los derivados financieros. Los derivados financieros como los famosos subprime, derivados financieros que también existen en el sector agroalimentario, derivados financieros que existen en el sector de los préstamos. Que no llueve. Es psicológico. No está lloviendo. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos paraguas? En la puerta en el kiosco, es que iba ahí pero está lleno de gente. Y entonces Hugo ha ido con la bici al kiosco a ver si en el kiosco debajo. Y yo creo que sí, lo primero debajo de un árbol y vemos cuando venga Hugo si está libre el kiosco de música, nos vamos para el kiosco. en la puerta del Palacio de Cristal. Pero no hay mucho espacio en la puerta. Las multinacionales españolas en Latinoamérica. Por eso ahí dominan el sector de telecomunicaciones, el sector de la electricidad, el sector de telecomunicación, el sector de la banca, el sector de la construcción, de empresas, de obras públicas, etcétera. Entonces, el capítulo de mayor privatización y liberalización del sector de servicios es otro importante objetivo de la Unión Europea con los tratados de libre comercio con Colombia y Perú. Otro fenómeno que hemos visto es el acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras es un hecho que en Colombia y Perú se ha sufrido durante muchos años a través de grandes emprendimientos de minería y de agricultura. Se han desplazado a muchas comunidades locales. Pues ahora con el Tratado de Libre Comercio, uno de las consecuencias sociales que se está viendo es que va a haber mayor acaparamiento de tierras, lo que quiere decir que grandes fondos de inversiones, grandes empresas de fondos privados van a empezar a comprar tierra, especular con esa tierra o venderlo al mayor postor para producir materias primas agrícolas, biomasa como comentábamos antes, o establecer proyectos de minería. Y este problema del acaparamiento de tierra, curiosamente, no es solo algo que dicen las ONGs y los movimientos sociales, sino incluso lo recoge el informe que elaboró o que pidió que se elaborase la Comisión Europea en el año 2009 para saber las consecuencias socioeconómicas de este Tratado de Libre Comercio. Y digo también una pequeña anécdota, como decía tantas cosas negativas ese informe de impacto ambiental, socioambiental, que había encargado la Comisión Europea, lo retiró de su página web y nosotros, como lo teníamos ya bajado al ordenador, lo volvíamos a publicar en nuestras páginas web y así sigue estando disponible para todo el mundo. Para que la gente vea que son cosas que no decimos nosotros, sino incluso pues los propios informes oficiales hablaban de las consecuencias nefastas para la mayoría de la gente. Bueno, quiero poner un ejemplo reciente del que nos hicimos eco de las resistencias a nivel de organizaciones campesinas locales, que es una represa que se llama la represa del Quimbo. En Colombia uno de los mayores ríos es el río Magdalena. Es un río enorme, es un río muy importante para los ecosistemas fluviales en Colombia. Y casi muy al principio de los cauces del río Magdalena, han construido o están construyendo una represa. No es una mega represa, pero sí es una represa, digamos, de tamaño medio, de producción de electricidad de la empresa Endesa, hoy día, digamos, mayoritariamente capital italiano de la empresa Eni. Y lo que se ha visto es que con este caso, como en muchos otros casos de construcción de represas, pues se ven afectadas las pequeñas comunidades locales que viven de la pesca,
la gente de la agricultura y de la zona que se han desplazado, incluso pues el movimiento de tierras, la construcción de carreteras, el trabajar ahí, digamos, trabajadores de fuera de estas comunidades durante muchos años, pues genera diferentes conflictos socioeconómicos. Y como en muchos casos, pues lo único que interesa es pues los derechos de los inversores, en este caso de una empresa eléctrica, por encima de los derechos de las comunidades locales. Y como en muchas de las ocasiones, Karel de Gucht, que es el comisario responsable del comercio exterior de la Unión Europea, solo ve en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y Colombia nuevas oportunidades para los operadores comerciales y económicos. Y bien, uno de los temas que quiero comentar todavía. A pesar de que existen estas enormes diferencias económicas y la propia Comisión Europea comenta en el documento del 2009 que en el año 2000 se calculaba que el 45% de los niños y las niñas de Colombia vivían en la pobreza. Entre los factores más significativos que ayudan a explicar este patrón está la alta desigualdad en los ingresos y las transiciones demográficas. Así que lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio es simplemente que las mayores oligarquías y las mayores empresas de Colombia y Perú se van a beneficiar de mayores ingresos y mayores negocios con este tratado. No va a haber ningún tipo de transferencia de riqueza o de redistribución de renta y ingresos y de riqueza en estos países. Simplemente los que ya tienen mayores ingresos, y ahí la distribución, como hemos comentado, de renta e ingresos es muy desigual, pues simplemente esa desigualdad de ingresos se va a aumentar todavía más. Otro de los impactos socioeconómicos que es importante resaltar y que comenta el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el año 2010, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas le preocupa la posibilidad de que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales firmados por la Unión Europea afecte al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos desfavorecidos y marginados como los pueblos indígenas, afrocolombianos y las personas que viven en las zonas rurales. Una vez más tenemos que comentar que estos acuerdos comerciales, al aumentar la extracción de recursos, las transferencias de materias primas de Colombia y Perú y la mayor privatización de servicios y de algunos sectores todavía no en el mercado y que se vuelcan al mercado, pues aumenta estas desigualdades. También tenemos muy claro que va a haber un menor acceso a los servicios públicos. Está estudiado muy en profundidad con el caso del agua. Tenemos varios casos de privatización de agua en Colombia a través de empresas europeas y muy en concreto empresas españolas en las mayores ciudades de Colombia, y siempre el patrón ha sido el mismo: un aumento brutal del precio que se paga por el agua, incluso encima de lo que pagaríamos nosotros aquí en Madrid o en Barcelona por el agua, un empeoramiento de la calidad de los servicios, una no inversión en que nuevas comunidades acceden, porque nos tenemos que hacer una imagen de algunos de los barrios más periféricos de Madrid, que en los años 50, 60 luchaban para que tener acceso a agua corriente o al desagüe. Pues en Perú y Colombia existen muchísimas ciudades y pueblos donde el acceso a agua es todavía un lujo. O sea, lo que aquí se conocía en los años 50 y 60, que era, digamos, algo excepcional para gente en los pueblos, de ducharse con agua caliente o tener realmente acceso a agua potable y de grifo, que hoy en día nos parece eso como lo más normal del mundo, pues en Perú y Colombia hay todavía en algunas zonas rurales hasta un 40-50% de la gente que no tienen ese lujo. Entonces, en todos los procesos de privatización de agua, nunca hubo inversiones en nuevos emprendimientos para que estas zonas rurales o las zonas periféricas en las grandes ciudades tuviesen acceso a agua potable.
En una de las ciudades más conocidas por el turismo, que es Cartagena de las Indias, en Colombia, existe incluso un caso todavía peor. Está vinculado a la empresa privada española Aguas de Barcelona, que hoy en día está el capital mayoritario en manos de una empresa francesa, una empresa privada de agua, y ellos privatizaron en 1995 hacer un poco de trabajo de sensibilización sobre este Tratado de Libre Comercio, no solo en solidaridad con Colombia y Perú, sino también para defender nuestros propios derechos, para desvelar y desmontar las mentiras que hay detrás de la propaganda del libre comercio. En Estados Unidos, curiosamente, han empezado a darse fricciones muy importantes, se están volviendo a discutir abiertamente, incluso en los sindicatos mayoritarios, qué es eso del libre comercio. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos en el 94, dijeron que eso era para crear empleo. Hoy día el mismo Obama tuvo que reconocer que con el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte se han perdido cientos de miles de empleos. Estamos hablando de casi 5 millones de empleos solo en el sector directo de la industria y fabricación, más luego toda una serie de empleos indirectos que dependen de ellos. O sea, en Estados Unidos, que es el país per se de libre comercio, se está abriendo, digamos, debates importantes si realmente es cierto que el libre comercio crea empleo. Y en la Unión Europea, que como hemos dicho, es uno de los más fieles, ciegos defensores de las políticas de libre comercio, también tenemos que abrir esa brecha. Ya no solo con las organizaciones sindicales, sino también en la sociedad, donde está muy asentado que el libre comercio es algo bueno per se, porque crea empleo, porque mejora el acceso a productos, porque nos facilita a viajar y todas estas mentiras que nos cuentan. Pero muy en concreto y específico, y por eso lo hemos comentado hoy aquí, el tratado con Colombia y Perú tiene ese añadido de que realmente estamos hablando de uno de los países latinoamericanos de mayor pobreza, de mayor desigualdad, de menos acceso a servicios básicos y donde más robo a los recursos naturales está haciendo la Unión Europea en el caso latinoamericano, y donde tenemos gobiernos que claramente están a favor de este tratado y donde solo la sociedad civil, con la movilización, con una sensibilización y movilizaciones, podemos impedir que estos tratados se ejecuten y se lleven a la práctica, ¿no? Esto era un poco lo que queríamos compartir. Bueno, si queréis, como antes de que nos lleve más, no sé si queréis hacer una pequeña ronda de preguntas, tomo nota o preguntas o debate, una pequeña rondita y nos vamos antes de que nos lleve más, no sé. Vale, ¿alguien toma nota? ¿Alguien quiere comentar, hablar sobre o no? Siempre hay algo que decir, pero ¿hay alguna pregunta o algo que...? Bueno, pero si quieres comentar. No hace falta que sean preguntas, puede ser aclaraciones. Solo que habías hablado de que se habían hecho acciones, saber cómo contactar con qué acciones concretas se están haciendo para tomar contacto y poder ayudar y poder establecer relaciones y apoyo. ¿Más cosas? Pues yo creo que Tom ha hecho una intervención para el tiempo que se tomó, pues muy completa, porque realmente es un tema muy complejo y fundamentalmente entendiendo de que Perú y Colombia, aun siendo países colindantes, pues tienen igualmente realidades muy distintas. Eduardo Galeano decía que la mayor pesadilla de los pueblos de la América Latina era habitar un suelo rico, un suelo poseedor de muchísimos elementos que eran susceptibles de considerarse como un botín apetitoso para los colonialistas. Y eso es lo que sigue ocurriendo. El Tratado de Libre Comercio sigue siendo la expresión siglo XXI-esca del afán colonizador
de las grandes potencias y del gran capital. Yo simplemente quisiera recalcar dos elementitos que igual mencionó Tom, pero que el Tratado de Libre Comercio conlleva también una fuerte estrategia de romper las redes de abastecimiento de alimento local, que las comunidades rurales en Colombia y en los países latinoamericanos han logrado mantener durante muchísimas décadas, incluso siglos, formas de producción agrícola de alimento y formas de abastecimiento de alimento para sus comunidades que han sido suficientes y que han tenido, digamos, un elemento de muchísima armonía con el medio natural. Y de que la implementación de estos tratados de libre comercio favorecen, como lo decía Tom, generalmente es la agroindustria, los grandes inversionistas de explotación que contienen ese elemento de rompimiento de esas redes de abastecimiento local, con el drama que eso lleva. Y un poco en conexión con la pregunta que hacía el amigo, de cómo enterarnos, cómo estar más en sintonía con la realidad y, digamos, más actualizado sobre cómo se está enfrentando esto en estos países. Yo creo que volvería a decirlo, lo dije ayer tal vez en alguna de las mesas de trabajo, pero que tengamos muy presentes que la verdadera historia no está en los titulares de prensa, ni en los titulares de los informes muchas veces que incluso dan las ONGs, que las verdaderas historias están fundamentalmente en los testimonios que nos llegan de las comunidades y de los miembros de las comunidades, y que afortunadamente hay algunas fuentes en las que podemos confiar y que valdría la pena que desde el 15M fuéramos también conformando una especie de listado de fuentes veraces que nos trajeran esa voz testimonial de las comunidades y de los líderes sociales anónimos, que no son aquellos grandes personajes, representantes de partidos políticos de cualquier color, o de aquellos grandes estudiosos, expertos en el tema, académicos, que está bien que los haya, pero que nunca van a sustituir la voz de los verdaderos gestores de la resistencia en las comunidades rurales y en las comunidades de base de estos países. Entonces, yo invitaría a que nos ocupásemos, por lo menos en el caso colombiano, de una página, tiene nombre de santo, espero que eso no sigue, San José de Apartadó. La comunidad de San José de Apartadó es una comunidad emblemática de resistencia que lleva 10 años de conformación en la zona del noroccidente de la provincia de Antioquia, y que se ha conformado como comunidad de paz, que ha siendo una comunidad rural de unos 1.200 habitantes, en esos 10 años, en su intento de estar al margen, de no prestarse para ninguno de los intereses de ninguna de las fuerzas en guerra en el país, ha cobrado alrededor de 220, 240 víctimas. Y su página web es una página que es gestada por la comunidad y que es una muy buena forma de acercarse a esas formas de resistencia local. Igualmente, invitaría también a que mirasen la página de la Comisión de Justicia y Paz, que es también una importante red de defensores de derechos humanos, que recoge buenamente esas formas de resistencia al afán, digamos, colonialista y usufructuario de las grandes empresas, y lo que implican para la sociedad colombiana en su expresión de aparato criminal, porque también lo decía Tom, no olvidemos que hoy la economía tiene un aparato criminal y casi que funciona con la lógica impositiva de la gran mafia, y eso en los países latinoamericanos y en Colombia particularmente pues tiene ya una historia bastante cruenta. ¿Alguien
más quiere comentar algo? ¿Me escucha? Bueno, ahora yo quería agradecer aquí a los compañeros la charla, toda la información, compartir datos y experiencias se agradece. A vosotros por aguantar abajo de la lluvia ahí con valientes. Y nada, en realidad, básicamente apuntar un par de confirmaciones que quiero hacerle a este hombre en cuanto al Tratado de Libre Comercio y las inversiones españolas en Latinoamérica, porque yo he tenido la oportunidad de hacer unas prácticas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ahí trabajé en un par de informes. Y bueno, yo quería decir que nosotros estudiamos la correlación entre desigualdad, el índice de Gini, con la tradición de ciertos países con el Tratado de Libre Comercio. Y había una correlación significativa al 95%. Esto, amigos y amigas, esto es una realidad. Los tratados de libre comercio han tenido repercusiones tanto en el pasado como en el presente y lo van a tener en el futuro si no se empiezan a mirar con más detalle. Por otro lado, tuve la suerte de poder investigar con un hombre muy interesante acerca de las inversiones españolas en Latinoamérica y el Caribe, las características, la evolución y demás, y se habla de una segunda reconquista ya, después de la de Colón, porque después de, la Unión Europea además, se dio el boom de la privatización aquí de empresas nacionales como, Iberia, Telefónica, que eran sectores muy estratégicos para la economía. Entonces, privatizarlas era un claro paso hacia la liberalización. Y en este sentido, me gustaría apuntar que las inversiones que se hicieron españolas en Latinoamérica fueron aprovechando la coyuntura que estaba pasando en Latinoamérica de corrupción, desorden socioeconómico y demás, y entonces en muchos casos se puede incluso demostrar que hubo sobornos y corrupción a muy alto nivel, y se extrajo y se explotó recursos naturales y terrenos de Latinoamérica que de una forma abusiva y hiriente para la moralidad, ya no solo para la gente de allí, sino para la moral. O sea, es una transgresión de la bondad, ¿no?, que tiene el ser humano. Entonces, nada, simplemente este par de apuntes. Me ha gustado mucho la conferencia, ¿eh? Gracias. Bueno, vale. Nada, se hizo el día 10 de los derechos humanos. Hicimos un trabajo durante todo el día y nada, simplemente hemos hecho la mirada a Perú, a Colombia, se podría hacer la mirada a África, la mirada a otros países. El tema es un poquito elevar la mirada a nivel de líneas generales, que se ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos por todas las naciones, y eso salimos corriendo cuando. Total, que los derechos humanos son algo a exigir, porque los países los han firmado y luego no se cumplen. Entonces, hablabas de acuerdos con sindicatos, con tal. Pienso que la cuestión del 15M ya estamos en un punto. El día 10 estamos muy temerosos con ese tema de los derechos humanos, pero ya hemos llegado a un punto que hay que implicar a todo el mundo a que se defina. Si aquí todos no se definen en contra de la violación de los derechos humanos, si se han ratificado en los países y no se cumplen, todos los partidos, todos los sindicatos, todas las ONGs, todas las asociaciones y todos los individuos deben definirse. Entonces nosotros como 15M pienso que ya estamos en una posición de definir a la gente, a las personas, a la sociedad. O están por los derechos humanos o están por los crímenes contra la humanidad. Entonces es algo tan específico lo de hoy, tan concreto, tan interesante, y resulta que podríamos ir pueblo a pueblo por el mundo y las violaciones están en todos lados. Si hubiese el concepto
de que en cada persona, cada uno tiene que luchar por sus derechos, pienso que la batalla sería conseguida. Y después el derecho de los indígenas. Hablamos de los derechos de los indígenas, que no está se habla de la propiedad de la tierra y sin embargo es algo en los derechos humanos que quizá está mal expresado y quizá un artículo a cambiar a futuro, porque hay sitios indígenas donde viven los pueblos durante siglos y por el derecho de la propiedad que coge un Estado y va y al final lo compra una multinacional, se violan también los derechos. Esa es una contradicción dentro de los derechos humanos. Unos apuntes muy breves. Sobre la cuestión de los derechos humanos, sí, muy breve. Derechos humanos y empresas. Si puedes mostrar esa publicación. Desde el 2006 al 2010 hicimos 3 tribunales permanentes en los pueblos sobre las violaciones a los derechos humanos de empresas europeas en Latinoamérica. Y uno de los puntos más importantes era demostrar cómo la legislación europea, cómo los tratados de libre comercio eran realmente cómplices y un elemento necesario para cometer tal grado de violaciones a los derechos humanos en los países latinoamericanos, y que los agentes económicos no solo eran actores criminales, sino que las políticas europeas eran fundamentales para garantizarles la impunidad de sus graves crímenes en Latinoamérica. Entonces os recomiendo mucho visitar una página web que se llama www.enlazandoalternativas.org, que es la red entre Europa y Latinoamérica que hemos creado, donde estamos intentando abordar esta relación entre empresas, políticas comerciales y derechos humanos. Luego también otra red que existe aquí en Madrid, que es Justicia por Colombia, que son varias organizaciones que estamos trabajando la cuestión de paz y derechos humanos en Colombia. Y ahí os quería comentar también una cosa: ¿por qué habíamos elegido hoy la economía de retiros del domingo específicamente sobre el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú? Porque claro, como bien dice el compañero, podríamos haber hablado hoy de los tratados comerciales con Asia, con la India, con África, etcétera. Pues tiene que ver también con un miedo que teníamos, porque teníamos previsto hacer una concentración esta semana próxima en frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y realmente no la hemos convocado porque teníamos miedo de que no haya mucha gente que viniesen a la concentración. Pero en principio esta semana íbamos a hacer estas acciones descentralizadas, porque la semana próxima, la del 29 de mayo, en el Parlamento Europeo va a haber un debate nuevamente sobre este Tratado de Libre Comercio, y dijimos que hacemos acciones en los países para aumentar un poco la conciencia y la presión, pues podríamos incidir un poco sobre el debate en el Parlamento Europeo. Claro, aquí hemos visto que no nos hemos atrevido a hacer la concentración porque todavía no hay una suficiente conciencia, ni siquiera digamos en el movimiento 15M, para hacer movilizaciones con este tema. Bueno, ahí tenemos mucho trabajo por hacer, estoy completamente de acuerdo contigo, para que esa conciencia y estos mínimos comunes sean también ejes vertebrales del movimiento, ¿no? Y solo por último, podéis participar en una acción por correo electrónico, que entráis también en la página web esta de enlazandoalternativas.org, donde podéis mandar una carta contra este Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú, y por lo menos hoy domingo, pues además de estar hoy en la charla, mandáis el correo electrónico. Ya para terminar, di la página otra vez. Es www.enlazandoalternativas.org. Y para terminar, el domingo pasado
teníamos el foro grande en Sol y donde una de las participantes, Yayo Herrero, habló de la huella ecológica y de la imposibilidad de que nuestra economía, que tanto depende del exterior, puede seguir funcionando sin esta huella ecológica en el exterior. Pues el caso de Colombia y Perú es un claro ejemplo como nuestra economía solo puede funcionar con la violación sistemática de los derechos humanos de estos pueblos en Colombia y Perú. Y si queremos que esto se acabe ya, significa también hacer cambios profundos en nuestra economía propia. Y nada. Muchas gracias. Gracias. Intracomunitario. Entonces Schengen, que efectivamente ha facilitado, entre comillas, el movimiento de personas dentro de la Unión Europea, pero realmente era para facilitar el comercio intracomunitario. Y luego ya podemos también hablar cómo se trata a los extracomunitarios y cómo luego Schengen ha facilitado pues mayor control policial dentro de la Unión Europea y luego mayor construcción de muros y de la Europa fortaleza hacia los inmigrantes y hacia los extracomunitarios. Pero eso por el momento también lo dejamos aparte, ¿vale? Entonces tenemos esa parte de comercio interior de la Unión Europea y el comercio exterior. Como sabemos, cuando se habla del libre comercio se refieren muchas veces a la eliminación de aranceles. Los aranceles que en su momento no era solo una cuestión de fuente de ingresos para los presupuestos públicos y para la regulación del comercio y del flujo de capitales, sino también los aranceles y otros tipos de proteccionismo. Proteccionismo, en nuestra lectura, no es una palabra negativa, pero la han convertido en una palabra negativa. Pues proteccionismo puede hablar también de cupos, puede hablar de contingentes, puede hablar de reglamentos, requisitos sanitarios, calidad de los productos, derechos laborales, derechos ambientales y muchísimas otras cosas, ¿vale? Claro, a lo largo de las últimas décadas hemos conseguido muchísimos derechos sociales y derechos laborales, con luchas sindicales, con luchas sociales muy importantes. Cuando no permiten, a través de cambios internos en algún gobierno, de cambiar estas cosas, o cuando no permiten hacerlo a nivel de la Unión Europea, muchas veces son los tratados comerciales que permiten cambiar estas cosas. Así que cuando una empresa francesa y más tarde una empresa inglesa, incluso se dan los primeros momentos de especulación con deuda pública a través de la promesa de traficar con esclavos y luego el retorno con recursos naturales a Francia e Inglaterra, y se dan incluso los primeros casos de empresas que van a la bancarrota en el siglo XVIII justamente por esa especulación que se da en aquel entonces. Pero bueno, no me quiero remontar y además hoy no era el tema, digamos, de hacer, digamos, un retorno, digamos, a esa época, pero quiero remarcar que el tema del libre comercio en la teoría económica, pero sobre todo en las políticas públicas, nos acompaña desde hace mucho tiempo atrás. Pero las actuales políticas se enmarcan claramente de lo que ha sido la construcción del mercado económico y del más liberalizado a nivel mundial, que es la Unión Europea, con la integración económica. Y un momento importante para impedir los controles fronterizos, ¿cuál año fue? A ver si alguien se acuerda. Maastricht. Maastricht, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de los acuerdos de Schengen? Que no solo son para las personas, sino Schengen, firmado en 1985 y que entró en vigor en 1995, en realidad era por abolir y reducir las enormes colas de camiones que existían en esa época, pero mucho atrás también, en las fronteras dentro de la Unión Europea. Entonces realmente los grandes lobbies del comercio interior en la Unión Europea habían presionado a los gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea de años atrás para eliminar
estos controles fronterizos porque ralentizaban muchísimo el comercio. Hoy nos referimos a la desregulación del mercado financiero, cuando nos referimos a la pérdida de derechos laborales, cuando hablamos que algunas inversiones en las industrias hayan generado grandes contaminaciones, como el sector papelero, el sector químico, el sector agrícola. Muchas veces fueron las políticas comerciales que permitían que los inversores y el comercio interior y exterior era superior a las regulaciones ambientales, sociales o laborales establecidos a nivel nacional o a nivel comunitario. Y eso, por supuesto, también hacia el exterior de la Unión Europea. Cuando nos referimos a esa posibilidad del capital a crecer en el exterior a partir de la década de los años 70, justo nos topábamos que había a nivel mundial tendencias políticas, de políticas económicas, que justamente protegían sus economías para salir de la pobreza, para crear empleo o para establecer regionalismos alternativos. Estos casos tenemos en Asia, lo tenemos en África, lo tenemos también en Latinoamérica, donde justamente después de haber tenido guerras de liberación, enfrentamientos con sus ex colonias, como el caso de Commonwealth de Inglaterra, Francia, o también, digamos, la liberación de los estados coloniales de otro tipo, pues teníamos en muchos casos gobiernos pues muy progresistas y que querían salir adelante estableciendo economías e industrias propias, dependiendo de su propia capacidad de generar ingresos económicos, de crear empleo y de generar bienestar y salir de la pobreza y sobre todo de la dependencia de las colonias hacia donde se exportaban fundamentalmente pues mano de obra barata o en muchos casos materias primas muy baratas. Y claro, en estos marcos molestaba muchísimo comerciales. Eso se remonta en realidad ya no décadas atrás, sino incluso, digamos, centenares de años atrás. En 1765, siglo XVIII, ya teníamos algunas de los antecedentes para hablar del libre comercio a nivel de la economía en España. En 1765, por ejemplo, se suprimió una tasa sobre el comercio de trigo y tenía algunas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, hubo muchos capitalistas en aquel entonces que hacían un acaparamiento fuerte de trigo y en consecuencia se aumentó el precio, pero sobre todo generó revueltas sociales. Pero también se creó ya en aquel entonces una burguesía que se especializó en la importación más barata del trigo por la venta por debajo del precio de coste en el Reino de España de aquel entonces. También bajo Carlos III, también 1765 y luego más tarde 1778, se abrió la libertad de comercio con las Américas. En aquel entonces el tema del comercio con las colonias en América Latina estaba muy centrado y tenía el oligopolio la Casa de Contratación de las Indias, ¿no?, que estaba situado en Cádiz. Pero claro, cuando hablan de esto, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, uno de los capítulos más desconocidos del libre comercio del Reino de España con las colonias. Pues, por ejemplo, el tráfico de esclavos. Entonces, esa Casa de Comercio de Cádiz era una de las mayores empresas de tráfico de esclavos entre África y las colonias en Latinoamérica. Luego, más tarde, en el siglo XVIII, se establece incluso más liberalizaciones en el comercio y existen grandes oligopolios en el comercio de tráfico de esclavos. ¿Qué se relaciona con el libre comercio? Algunas de las mentiras. Creación de empleo, mejora de calidad de los productos, libertad de establecimiento a la empresa. ¿Qué más cosas nos cuentan en relación con el libre comercio? Competitividad, más beneficios, mayor acceso de las personas a los bienes y servicios comercializados, salarios iguales, precios iguales,
etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos de libre comercio, siempre existía, digamos, una vertiente más hacia el interior. Cuando hablamos de libertad de empresa, ausencia de obstáculos, y ahí se refiere sobre todo a la regulación gubernamental o el intervencionismo, tanto de gobiernos locales, regionales o estatales, pero sobre todo cuando el capital y el poder económico y político se refiere al libre comercio, se refiere a una contradicción y a un enfrentamiento a nuestras libertades y a nuestros derechos fundamentales. Eso es muy importante porque siempre intentan distorsionar como si todo lo que estuviera bien para las empresas y para el capital estuviera bien para las personas y para el medio ambiente. Y eso, justamente con el libre comercio, podemos demostrar muy bien cómo ha sido justo lo contrario. Por supuesto, cuando nos hablamos de nuestras libertades, pues hablamos, por ejemplo, de nuestros derechos laborales. Pero cuando hablan del libre comercio, hablan de la homogenización de horarios, por ejemplo, de apertura de establecimientos comerciales. Entonces, cuando Esperanza Aguirre hace una ley a nivel de la Comunidad de Madrid de liberalización total de los horarios de los establecimientos comerciales,